Qué privilegio es estar con ustedes hoy y tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. El mensaje hoy es titulado Aviva la llama, alimentando el fuego del Espíritu. Abren sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Yo sé que siempre tenemos los versículos en pantalla, fácil de leer y ver, pero siempre es una buena costumbre buscarlo por sí mismo, aunque sea en su teléfono o en otro dispositivo o sea en una Biblia física. Saber y buscar los versículos en la Biblia es algo importante. El tiempo que tenemos cada semana aquí es breve y no es suficiente para mantenernos durante la semana. Es como una entrada a la semana, pero no debe ser el plato fuerte. Tenemos que comer de la palabra del Señor cada día. Amén. Usar su Biblia. Busca lo que dice Dios en su palabra, porque de ahí viene la fe y de ahí sabemos las promesas de Él. Están ahí, 2 de Timoteo. Por versículo 6 dice: por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo, al comenzar esta carta a Timoteo, no pierde tiempo en recordarle lo que hay dentro de él por medio del Espíritu Santo. Pablo encomendó a Timoteo a la iglesia de Éfeso para poner en orden el liderazgo e invertir tiempo en enseñar a los creyentes la sana doctrina. Timoteo era un joven y llegó a un grupo que lo veía como cipote que no sabía nada. Me identifico con este versículo porque cuando nosotros llegamos a Honduras teníamos apenas 25 años. Me encomendaron a capacitar a pastores, aunque yo nunca había sido un pastor. Tenía bastante conocimiento de información, pero experiencia casi nada. Y muchos de los pastores me veían de la misma manera en que la gente veía a Timoteo, un joven y inexperto. Pero lo que Pablo estaba animando a Timoteo es: mora dentro de usted el Espíritu Santo, quien sabe todo de todo, y la unción de Él es poderoso y eficaz. Esta misma unción habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pablo le recuerda que él no estaba ahí solo, sino acompañado por el Espíritu Santo, lleno del fuego y la unción de Dios. Muchas veces salimos de ese lugar y entramos la semana del trabajo y tratamos de enfrentar las diferentes situaciones y tenemos este error en nuestro pensamiento que el Espíritu Santo solo se trata de cosas de Dios, del Espíritu, o cuando estamos en un culto, una celebración o un tiempo de oración. Pero Dios envió el Espíritu Santo para estar con nosotros en cada momento y ayudar a nosotros en cada cosa que estamos haciendo. El trabajo que usted tiene es un llamado de Dios y tiene en ti una unción a cumplir su trabajo. Su trabajo no es solamente para recibir un sueldo. Su trabajo es estar ahí
como uno enviado por el Espíritu Santo. Y cuando entramos estos escenarios pensando que estamos ahí solos, que estamos ahí en nuestra propia fuerza, estamos quedando cortos, porque el Espíritu Santo aún ahí en ese lugar quiere fluir dentro y a través de nosotros. Pablo dije, avives el don de Dios que está en ti. La imagen que viene a la mente con la palabra aviva es la de una persona tratando de encender la parrilla. Usa diferentes maneras de avivar las llamas. Unos usan un pedazo de cartón y están tratando de avivar las llamas y están trabajando fuerte. Trabajamos más fuerte para la comida que para el Espíritu Santo. Unos usan una secadora de pelo. Incluso he visto a alguien usando un soplador de jardín, una máquina grande para lograr un fuego bastante intenso. Así debemos hacer con el don que Dios ha puesto dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya tenemos el fuego dentro de nosotros. Ya tenemos dones dentro de nosotros. Hemos recibido la promesa del Padre cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora nos toca a nosotros avivar las llamas y usar los dones que hemos recibido. Recuerdo un tiempo en mi vida en que un día estaba orando y dije al Señor, Señor, no siento que tengo el bautismo del Espíritu Santo. No siento este fuego. Ahora estoy con duda que si he recibido todo esto, pero Él me mostró que no se trata de una sola vez, se trata de una vida que constantemente estamos avivando las llamas del Espíritu Santo en nosotros. Y me llevó a un proceso de enseñanza sobre el Espíritu Santo y entendí mucho más que antes. El compromiso que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Hablamos mucho del compromiso que tenemos con Dios, pero Él a nosotros ha comprometido sí mismo. Ha puesto su palabra para nosotros y Él siempre cumple su palabra. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, el bautismo, los dones que Él nos ha dado y dónde usarlos, después de este versículo, Pablo dice a Timoteo, no tenga temor. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por sí solo ese versículo es bien poderoso. En cualquier circunstancia podemos recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nunca debemos decir, ay, no puedo. No, no puedo. Ajá. Pero tiene el Espíritu Santo dentro de ti. Sí, gloria a Dios, pero no puedo con esa situación. Ajá. Es porque está tratando de hacerlo en su propia fuerza, pero el Espíritu Santo está dentro de ti y Él le va a ayudar. No tenga temor,
No tenga temor de nada que provenga del Espíritu Santo, porque todo que provenga de Él es para nuestra vida, para nuestro éxito en Él y para nuestro testimonio aquí en esa tierra para avanzar el reino de Dios. No descuide el fuego. 1 de Timoteo 4, 14 y 15. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. ¿Qué pasa, regresando al ejemplo de la parrilla? ¿Qué pasa cuando descuides el fuego? Se apaga, ¿verdad? En el proceso para avivar de nuevo las llamas cuesta bastante. Pero si las cuidas, si las alimentas constantemente, siguen quemando, siguen calientes, siguen efectivas. Es un ejemplo bien sencillo, pero es apropiado por nuestras vidas y el don del Espíritu que hay dentro de nosotros. Hace 5 semanas, aquí en ese altar, con la imposición de manos, el Espíritu Santo encendió el fuego en muchas personas de esta iglesia y avivó el fuego en otros. Él no quiere que esa experiencia sea un evento de una sola vez, pero si descuidamos los dones que nos ha dado, ya sea en esa noche o en cualquier otro momento, las llamas comenzarán a apagarse hasta quedar como un leve resplandor, casi completamente extinguidas. Y va a caer en la misma trampa que yo caí, diciendo: Señor, ¿dónde está? Señor, ¿dónde está el fuego? Señor, ¿dónde está la unción? Señor, ¿por qué no siento que está conmigo? Y Él dice: hijo, aquí he estado, pero tú has descuidado lo que he puesto dentro de ti. Él ha prometido que no nos dejará. Pero hay una responsabilidad que tenemos de mayordomía, de cuidar y avivar lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Que dice versículo 15: dedícate a esas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todo. Hagamos el trabajo. No tengamos temor. Seamos ardientes. Romanos 12, versículo 11 dice: no siendo perezosos en lo que requiere de diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo el Señor. El mundo no necesita otra persona que es igual como ellos. Este mundo necesita personas que están en fuego, que están quemando con el fuego del Señor. Necesita personas que están listos de ser usados por Él, que brillan para ser guiados, para ser guías a la gente para que lleguen donde su salvación. Hemos celebrado la ofrenda misionera, hemos visto lo que está logrando con todo esto, pero debemos brillar. Ofrendar es excelente. Sembrar en el reino de Dios es importante, es vital. Pero no se equivoque. Ofrendar
y sentir que están haciendo su parte. Ofrendar es parte de su deber, no es el total de su deber. Nuestro deber es ser los testigos de Dios. Nuestro deber es brillar por Él. Nuestro deber es presentar nuestras vidas a su servicio para que Él pueda usarnos como sus instrumentos de justicia. Puedo recordar cuando como niño recibí un regalo. Yo estaba tan feliz que quería usar este regalo constantemente. Y así deberíamos ser con los dones, la unción y el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo avivar el fuego entonces? Si la instrucción es avivar los dones que están dentro de nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que alimentarlo. Dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí encontramos cómo funciona el Espíritu Santo. Ahí encontramos la manera de fluir en el Espíritu Santo. Ahí encontramos las promesas del Señor para nosotros, que cuando obedecemos, Él va a lograr en nosotros y a través de nosotros su perfecta voluntad. Romanos 10:17 dice, por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahí aprendemos, y hablando con otros, escuchando sus testimonios, escuchando cómo ellos han avivado los dones en su vida. Eso nos ayuda, nos hace crecer nuestra fe. Estudia la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar lo que necesita. Número 2, sean llenos constantemente, continuamente del Espíritu. Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, pues esto hay desenfreno. En eso hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Deja de llenar su vida con esas cosas que son temporales, esas cosas que causan desenfreno, esas cosas que no valen. Sean llenos del Espíritu. El griego expresa exactamente esto. Ser llenado del Espíritu es un proceso continuo. Nunca termina, porque en la manera que estamos siendo usados por Él y en la manera que estamos usando el poder del Espíritu en nuestras vidas diarias, al final del día nos quedamos agotados. Cuando le preguntaron a un predicador por qué era necesario ser llenado otra vez, él respondió simplemente diciendo, porque tengo fugas. Porque tengo fugas. Cuando estás siendo guiado por el Espíritu, cuando estás siendo usado por el Espíritu, es una cosa agotador. Quita su esfuerzo, saca de todo que está dentro de ti y cada día tenemos que orar, Señor, hoy al comienzo del día, lléname otra vez del Espíritu Santo. Dame la unción que necesito hoy para llegar al final del día. Abre mis ojos para ver cuándo quiere usar los dones que me han regalado. Ayúdame a ser atento a lo que está pasando en el día y no pasarlo como ciego, como un robot, solo haciendo el trabajo. Pídele cada día por una llenura fresca. Y número 3, orar en el Espíritu.
¿Qué es orar en el Espíritu? Muchos pueden pensar que orar en el Espíritu solamente está reflejado en hablar en lenguas, y este ejemplo voy a dar, pero también el frase orar en el Espíritu podemos comprenderlo de esa manera. Orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu, o orar en el ambiente del Espíritu. No orar en el ambiente de nuestra carne, no quedarnos aquí en nuestra propia sabiduría, orando en la manera que pensamos es lo mejor, porque siempre vamos a quedarnos cortos. Pero cuando oremos en el Espíritu, cuando estamos en el ambiente espiritual, cuando estamos dependiendo en Él para guiar nuestras oraciones, sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, y podemos creer y tener la confianza que nuestras oraciones están escuchadas y van a ser cumplidos. Amén. Orar en lenguas tiene su lugar. 1 Corintios 14 es una excelente explicación de las diferencias entre orar en lenguas a nivel personal y profetizar o hablar en lenguas con la interpretación a nivel congregacional. Y quiero mostrarle 3 versículos, y para no caernos en una enseñanza bien larga, porque solo en ese capítulo podemos gastar un mes de reuniones recibiendo todas las instrucciones que hay ahí. Pero versículo 4, 5, y voy a regresar al versículo 2. Dice: el que habla en una lengua se edifica a sí mismo. El propósito. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Los dos tienen su propósito, uno personal, otro congregacional. Así que yo quisiera, Pablo diciendo esto a los de Corinto, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Era un deseo, era casi una instrucción para nosotros a recibir el Espíritu Santo y tener esta habilidad de orar en una lengua espiritual, un idioma espiritual. Porque cuando lo hacemos, versículo 2, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en el Espíritu habla misterios. La oración en lenguas es una conexión con Dios entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Dentro de nuestro espíritu, que está viva por medio de la salvación, dentro de nuestro espíritu no entra nuestro propio entendimiento, no entra nuestra propia voluntad. No, las oraciones dentro de nuestro espíritu son oraciones puros. Y cuando estamos orando así, estamos en una conexión con el Señor que es más profundo y que no está dañado por la duda y falta de fe. Anhela recibir esta lengua del Espíritu Santo y usarlo para avivar el don y la unción que Él ha puesto dentro de ustedes. Cuando oramos en lenguas, estamos orando en el idioma del cielo, conforme a la voluntad del Señor. Recibimos de Él edificación, no solamente para nuestra mente o nuestro corazón, sino también en la parte más profunda del ser humano.
Hermanos y hermanas, aunque el fuego y los dones vienen de Dios, repito que hay necesidad de ser buen mayordomos de lo que Dios ha puesto en nosotros. Aviva la llama, no tenga temor, no descuides el fuego, sea ardiente por el Señor. Amén. Nos pongamos de pie. Y mientras que suba el grupo de alabanza, quiero que hacen esta oración conmigo. Que levanta la mano y decir: Señor, hoy necesito su unción. Necesito una llenura del Espíritu Santo. Abro mi corazón. Lléname hoy. Dame la fuerza para avivar lo que me has regalado y ser usado para glorificar su nombre, para edificar mis hermanos y hermanas y para avanzar su reino. En el nombre del Señor. Amén.